Tal vez se durmieron, no se han despertado. Muy buen día. El tema de hoy es el perfil del administrador educativo. Esto es según el programa que tenemos. Es el perfil de ese administrador que tiene a su cargo la administración de una entidad educativa, no importa el nivel, ya sea nivel preprimario, nivel primario, nivel básico o nivel diversificado. Entonces vamos a ver el día de hoy ciertos aportes de algunas corrientes, de algunas teorías o incluso algunos autores sobre el perfil del administrador. Tenemos entonces el primero, que es el Mintzberg. Mintzberg opina sobre el perfil del administrador educativo, que primero identificando 10 roles que son muy importantes, dice Mintzberg, que son los que a través de ellos va a ir dando una panorámica del trabajo del administrador. En este caso, la actividad del administrador, mientras se ejecuta estos roles, se encuentra entre las reflexiones. Piensa, evalúa y analiza. Esas serían partes muy importantes dentro del trabajo administrativo, ya que primero hay que revisar qué es lo que se va a hacer, se evalúa si eso es si se procede y se analiza si la actitud o lo que se va a realizar si tiene cabida en esas acciones que se van a, a llevar a cabo. Ahora, la acción en sí, dice Mintzberg que participa, asigna y decide. Se involucra en las acciones. Asigna, porque no solamente él como administrador debe realizar las acciones y decide al final. Entonces, al estar involucrado y asigna acciones o actividades a realizar, entonces va a tener presencia dentro de ese campo administrativo y las acciones van a ser más puntuales. Las decisiones son muy importantes de un administrador y por eso Mintzberg lo coloca acá como un rol dentro de estos 10 muy importantes para poder realizar una parte administrativa, relacionándose con los demás al interior y hacia afuera de la organización, la unidad de negocio, el área o el departamento según su nivel. Dichos roles se integran en 3 categorías, dice Mintzberg: en los roles interpersonales, en los roles informativos y en los roles decisorios, dice él. En este caso, las decisiones que se deben tomar. Entonces, el administrador tiene que tener conocimiento de esa formación administrativa que debe poseer él como director de una entidad educativa. Necesita ir reforzando ese conocimiento para ejercer un buen liderazgo en el centro educativo en donde esté laborando él como parte administrativa. Debe tener conocimiento general sobre las habilidades que debe poseer un buen líder, porque eso es muy importante dentro del área de la administración educativa. La persona que ejerza la administración debe saber cuál es su trabajo, cuál es su labor, porque de esta manera lo va a realizar de la mejor forma y va a obtener, lógicamente, buenos resultados. Los roles interpersonales de Mintzberg son 3 del administrador, que surgen directamente de la autoridad formal e involucran relaciones interpersonales básicas. No podemos estar administrando una institución educativa si no podemos controlar o no sabemos nosotros realizar esas relaciones interpersonales con los que trabajan con nosotros como administradores de una entidad educativa. La realidad, ustedes no me dejarán mentir, vamos a encontrar muchas personas que de repente
están desempeñando un cargo administrativo y no se llevan con dos, tres, cuatro personas que están bajo su mando y solo son seis. Entonces, no tener buenas relaciones interpersonales con más del 50 o 60% del personal, esto es un fracaso total el que va a tener una persona que está administrando una entidad educativa. Y por ahí entonces, la importancia de esas relaciones interpersonales que Minsberg le puntualiza como muy importantes, porque esto le va a dar un campo mucho más amplio a la persona que esté ejerciendo la administración para poder realizar un buen trabajo. Porque si se tienen no muy buenas relaciones interpersonales con las personas a las que administra, entonces por ahí como que su trabajo va a ser limitado o sencillamente su trabajo no lo va a desempeñar de la mejor manera. Número uno, el administrador como cabeza visible de la organización, como cabeza de una unidad organizativa, todo administrador debe realizar algunas funciones ceremoniales. El presidente da la bienvenida a los dignatarios de turismo, el capataz asiste a la boda de un operario, el gerente de ventas almuerza con un cliente importante. Estos deberes pueden ser a veces rutinarios, no implican toma de decisiones importantes ni una comunicación demasiado formal. Sin embargo, son importantes para el buen funcionamiento de una organización y no pueden ser ignorados. Esas relaciones que debe mantener la persona que está ejerciendo la administración en una institución, pues son decisivas porque esto va a dar una imagen de esta persona que está administrando. Y esa percepción de esa imagen o de esa personalidad o de esa aceptación que van a percibir las personas que están siendo administradas por él, le van a abrir un campo mucho más amplio para elaborar. Entonces va a tener una apertura con respecto a su labor directa como administrador. Ahí entonces la importancia de esas relaciones interpersonales. Hay que darle la importancia de vida a esos pequeños actos o a esas pequeñas actividades que surgen en un momento dado en la institución a la que estamos administrando. Es que solo, imagínense que hay personas que piensan, es que solo se va a casar o el fulano de tal y la verdad no tengo tiempo para ir. O es el cumpleaños del hijo de un compañero de trabajo que está administrando, pero no tengo ganas de ir, no voy. Entonces se van quedando rezagadas esas relaciones interpersonales y no entra en ese ámbito personal con los demás compañeros de trabajo. Y al no entrar en ese ámbito personal, entonces en esas actividades rutinarias, que muchas veces así las vemos, vamos a ir perdiendo campo en vez de ir ganando campo en la administración. Porque si nos involucramos en estas pequeñas actividades, entonces vamos a tener un conocimiento más amplio de cómo una persona vive en su contexto, cómo vive con su familia, cómo vive en el campo social, cómo... entonces vamos a tener una visión mucho más amplia. Esto nos va a servir para poder tomar decisiones en nuestra institución que estemos administrando. En el número 2, dice Minsberg, el administrador como líder. Los administradores son responsables del trabajo de la gente de su unidad. Vean la responsabilidad, vean la carga que entonces se le atribuye al administrador. Es el responsable del trabajo de la gente de su unidad. Sus acciones en este sentido constituyen el papel del líder. Algunas de estas medidas implican liderazgo directo. Por ejemplo, en la mayoría de las organizaciones, los gerentes son normalmente responsables de la contratación y la formación de su propio personal. Además, está el ejercicio indirecto de la función de líder. Por ejemplo, cada gerente debe motivar y alentar a los empleados. La persona que esté ejerciendo la administración debe ser un buen líder para poder realizar bien su trabajo administrativo. Y el líder, pues debe marcar o puede marcar la diferencia en un centro educativo de calidad, cuando estemos hablando, en este caso que estamos hablando de un administrador educativo.
debe permitir identificar las fortalezas y debilidades con las que cuenta. Esto le permitirá establecer las metas que se deseen proponer, ya sea a corto o mediano plazo. Todo esto se logra a través de la implementación de estrategias nuevas e innovadoras que irán creando ambientes propicios con el personal, con los estudiantes, con los padres de familia y con la comunidad educativa en general. Entonces, un buen líder debe tener una visión amplia de qué es lo que quiere lograr y cómo lo quiere lograr. Pero para ello debe también entonces saber que hay que tratar bien al personal, hay que, hay que tomar en cuenta la formación de ese personal, teniendo talleres de apoyo, teniendo talleres de motivación, etcétera, para poder motivar y alentar al empleado o a sus compañeros de trabajo que lo apoyan en esa institución para que todos sepan qué es lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. No dejarlos abandonados. Entonces, un buen líder eh, debe, debe de alguna manera planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar todas esas actividades administrativas que, que él de alguna manera está haciendo que se realicen en su institución que está administrando. En el número 3, el administrador como enlace. En este rol, el administrador hace contactos fuera de la cadena vertical de mando. Los directivos pasan por tanto tiempo con sus compañeros y otras personas fuera de sus unidades, como lo hacen con sus propios subordinados, y muy poco tiempo con sus propios superiores. Por ahí entonces hay que ser enlace y no solamente ser la persona que tiene el control, que es el que manda, que es el jefe, y que ahí nomás se quede y ustedes me tienen que mirar hacia arriba, ¿verdad? Porque esa es la forma de pensar de muchos administradores. Y no tiene que ser así, al contrario, tiene que ser un enlace entre los que administran y los superiores de él como administrador de esta institución, porque él a lo mejor no es el jefe de todo, en todos los niveles, tiene un jefe. Si tiene un jefe, entonces que sea un enlace entre su jefe y sus subordinados, para que esto se vea como un apoyo, se vea como parte de su labor que ejerce un buen líder, apoyando a sus subordinados. Los roles informativos. Según Misberg, los roles informativos sirven para procesar información y es una parte clave del trabajo del administrador, actuando como receptor, aglutinador y o transmisor, porque la información va a depender de cómo llegue al administrador para que éste la acepte. Entonces, busque una forma de hacer llegar esa información. Y por ahí hay algunos instrumentos. Entonces, usted puede hacer uso de los oficios, puede hacer uso de las circulares, puede hacer uso de conocimientos, puede hacer como usted quiera que llegue esa información a sus subordinados. Entonces, los roles informativos que el administrador debe ejercer deben ser muy puntuales y deben ser muy claros para que la información llegue tal como él quiere que llegue a sus subordinados y que no vaya tergiversada, porque de lo contrario, entonces, si la información no va muy clara, se va a entender una cosa diferente a lo que quiere informar el administrador y por ahí entonces hay que tener mucho cuidado en utilizar el canal correcto para poder hacer llegar ese mensaje. El administrador como receptor de información, el administrador como monitor, está analizando constantemente el entorno para obtener información. Esto se da en gran parte como resultado de su red de contactos personales. En el número 5, el administrador como difusor de información. En el papel de divulgador, el administrador distribuye información privilegiada. Es lo que decíamos. Hay que elegir un canal correcto para que el mensaje que se quiere transmitir llegue como lo pensó el administrador y que llegue la información tal cual es y que se entienda con claridad ese mensaje. El administrador, el número 6.
como portavoz. En el papel de vocero, el administrador envía información al exterior de la organización. Normalmente el administrador siempre va a estar en contacto con personas de fuera de la institución. En este caso, el director de una escuela siempre va a estar brindando información al padre de familia por medio de algunos instrumentos, ya sean notas que esté enviando, ya sea conocimientos que se levanten, o ya sea actas que se levanten también dentro del instituto o dentro de la escuela. Entonces, la información que salga tal como quiere el administrador. ¿Quién es el encargado de ello? El mismo administrador, de elegir el canal correcto para que el mensaje llegue tal como él desea que llegue. Los roles decisorios. La toma de decisiones es intrínseca a la labor del administrador. Los restantes 4 roles giran en torno a este rol, porque el administrador va a estar siempre tomando decisiones. No van a ser decisiones muchas veces que le van a servir para quedar bien, tanto con sus compañeros como a la comunidad en general. Muchas veces no, pero tiene que tomar decisiones. Por ejemplo, un caso de que encuentren a unos 2 jovencitos fumando algún tipo de droga en los baños, por ejemplo. El director como administrador de la institución educativa tiene que tomar decisiones y tiene que saber cómo hacerlo porque de lo contrario también puede hacer que resulte afectado más adelante, porque él al final es el responsable de lo que suceda en su institución educativa, porque él es el responsable como administrador. Entonces, no solamente va a encontrar a los jóvenes en el baño fumando o consumiendo algún tipo de droga y ya de una vez los expulsa nada más o llama a la policía que se los lleven porque están utilizando droga. Si se toma una decisión así a la ligera, seguro, va a tener repercusiones no muy favorables para el administrador. Entonces, el administrador debe saber cuál es el orden o las acciones que se van a realizar y cómo se van a realizar. Y para ello, lo primero tendría que ser llamar a los estudiantes, verificar que sí, lo que estaban consumiendo sí sea una droga. Y no solamente porque tenían un cigarro y por un cigarro va a llamar la policía, por ejemplo. No es una forma correcta. O actuar de forma precipitada. Entonces, primero revisan. Primero tienen que asegurarse de que el evento que se ve así a una vista de cualquiera o de todos, sea el que realmente se evidencia. Entonces por ahí tienen que evidenciar de que sí es un estupefaciente el que están consumiendo. Bueno, ya fijado de que es un estupefaciente, entonces ya se habla con ellos. Se les piden datos si no se tienen en la institución. Después de haber hablado con ellos y asegurarnos de que sí era un estupefaciente y que ellos hayan aceptado o que ellos ya hayan dado su versión, se llama al padre de familia. Al llamar al padre de familia se le informa de todas las situaciones con evidencias. El padre de familia de alguna manera va a quedar convencido entonces de la situación. Al estar convencido tiene que realizar y tiene que accionar el administrador, el director en este caso, y su equipo. Tiene que accionar realizando un conocimiento o levantando acta para poder dejar plasmado el evento y las acciones que se van a tomar. Y ahí va a quedar a criterio de el conocimiento del director de las sanciones que puede levantar o que puede colocar, ya sean sanciones leves o sanciones graves. Todo va a depender del conocimiento que tenga el director de los reglamentos que regulan el comportamiento de los estudiantes en una institución educativa. Deciden entonces colocar unas sanciones.
ya sea un retiro temporal por 3, 4, 5 días hábiles. Y el padre de familia es ese responsable firmando el documento que el director como administrador le, le elabora al padre de familia y elabora por el caso que se evidencia. Todos aceptan esta situación, tanto el padre de familia como el estudiante. Entonces, al final, todo queda hasta ahí nada más la situación. Pero hay que dejar claro de que muchas veces, si esto se sigue dando, o sea, si el estudiante reincide en las mismas acciones, entonces no se va a hacer el mismo procedimiento, ya es otro procedimiento. Si reincide en una segunda vez. Y si después de la segunda vez vuelve a caer en el mismo incidente por una tercera vez, ya debe saber el administrador qué acciones son las que debe tomar en cuenta, ya por tercera vez. Que ya no van a ser las mismas que la primera vez, ni van a ser las mismas que la segunda, porque no pueden estar solamente suspendiendo al estudiante por 2 o 3 días, suspendiendo al estudiante por 2 o 3 días, cada vez que se encuentre haciendo lo mismo. Entonces, si reinciden, ahí van subiendo un poquito más las acciones que se deben realizar. Hasta puede llegar un momento en que el administrador educativo llame a la policía en un momento dado, porque reincide demasiado. Ese ya es un problema serio, porque si hay reincidencia de 3 veces consumiendo estupefacientes dentro del instituto, eso ya es una falta grave. Ya puede haber hasta llamar a la policía y que lo lleven a detención preventiva. Y el padre de familia tiene que estar enterado de esas situaciones, porque todo lo debemos ir dejando siempre plasmado para poder conocer ese récord de lo que se está sucediendo. Entonces se conoce todo ese proceso para poder accionar. No podemos realizar acciones a la ligera o a la primera, ni tampoco se deben tomar acciones severas en la primera vez, porque esas deben ir subiendo conforme haya reincidencia. Y si hay reincidencia, muchas veces se ha visto de que en algunas instituciones educativas que hasta suspenden, le entregan su papelería al estudiante, al padre de familia, para retirarlo de la institución, porque se considera que que realiza acciones que afectan a todos los demás estudiantes. Entonces, ¿puede llegarse hasta una suspensión definitiva? Claro que se puede llegar, siempre y cuando se tenga todo un proceso, un récord de las acciones. Entonces, el director como administrador tiene que tomar decisiones y esas decisiones tienen que ser siempre, siempre a favor, en este caso, de sus subordinados, los docentes, de sus estudiantes que tiene dentro de la institución educativa y siempre, siempre deben ser a favor de la institución para poder realizar y seguir, continuar su labor como tiene que ser. No va a tomar decisiones a favor para quedar bien con uno o dos miembros de la institución, sino que debe tomar decisiones para que su empresa, para que su escuela, para que su institución esté bien. Entonces, la toma de decisiones del administrador, en este caso del director, tiene que ser imparciales. En el número 8, el administrador como controlador de perturbaciones, los problemas, las crisis, los factores que deben ser tenidos en cuenta y deben saberse manejar. El número 9, el administrador como asignador de recursos. En este rol decidirá quién recibirá qué en términos de recursos humanos, financieros y de cualquier otro tipo, incluyendo su propio tiempo. No debemos, ya hablando de subordinados, no debemos estar favoreciendo a una persona porque es con la que mejor nos llevamos. Y entonces nos pide permiso y le damos permiso para que se vaya, salga de la institución en tiempo laboral. No se pueden tomar decisiones de ese tipo porque al final le puede llegar a costar incluso su cargo porque no está tomando decisiones a favor de la institución ni a favor de todos sus subordinados, sino que solamente de uno.
Esto le puede llegar a afectar mucho. Número 10. El administrador como negociador, sea que se trate de conseguir un nuevo cliente, un nuevo empleado o intente terminar un contrato con un proveedor, el administrador siempre estará negociando en la búsqueda por la mejor unidad, su departamento, su sucursal o la organización entera. Siempre debe velar por toda la institución, no solamente por uno o dos miembros o por una parte de ella. Tenemos también el aporte de Drucker acerca del perfil del administrador. Y Drucker dice por su parte que hay 5 tareas que componen la labor de un administrador. Drucker dice que establece objetivos, dice que el administrador organiza, dice que el administrador motiva y comunica, mide y por último desarrolla a su gente. Tienen casi los mismos principios, las mismas tareas, pero en un orden diferente y cada uno pues explica su aporte con el perfil del administrador con un enfoque diferente. Establecer objetivos. El administrador se fija metas por cada área. Y eso sí, tiene que ser así siempre. Porque un administrador tiene que saber hacia dónde va. Tiene que saber qué es lo que quiere lograr. Número 2, organizar. El administrador analiza las actividades, decisiones y relaciones necesarias. Clasifica el trabajo. Organiza toda la labor de su institución para poder realizar bien las acciones. De lo contrario, si no organiza, entonces va a tener a muchas personas haciendo lo que quieran. Entonces, entramos siempre en las mismas acciones del administrador como dentro del perfil que debe llenar esa persona que ocupe un lugar administrativo. Número 3, motivar y comunicar. Se resume. Debe ser motivador el administrador. Debe no ser muy pasivo y debe estar siempre en continua comunicación con su gente. Porque de lo contrario, si no hay comunicación, entonces seguro, cada uno de los miembros va a estar haciendo lo que quiere. Medir. El administrador establece criterios e índices. Pocos factores son tan importantes para el desempeño de la organización y de quienes la conforman. Se encarga de que cada persona conozca las medidas de desempeño de toda la organización. Todos deben tener conocimiento de lo que se hace en la institución. Y en este caso, hablando de una institución educativa, todos deben estar involucrados. No solamente de que, no, yo doy la clase de matemáticas y solo con mate me quedo y yo no puedo hacer nada más porque no tengo tiempo. Si el director le pide de favor de que le apoye realizando un conocimiento porque usted pertenece a la comisión de disciplina, apóyelo, hágalo. Si el director le pide que le apoye pasando notas al libro, al registro de evaluaciones, hágalo. No es que a mí solo me toca dar mi clase. No, no es cierto. Usted tiene que tener conocimiento de todo lo que sucede en la institución educativa y apoyar al administrador siempre. Porque no sabe usted en qué momento pueda llegar a ocupar el cargo de administrador en una institución similar o en cualquier otra. Y entonces también va a tener que realizar acciones a favor de la institución y va a necesitar apoyo de su personal. Desarrollar a su gente, número 5, desarrollar a su gente y a él mismo con el ascenso del trabajador y el conocimiento. Esta tarea ha adquirido una mayor importancia. Tener contento al subordinado, al compañero de trabajo, es muy importante. Entonces, hablando siempre de la escuela o de la institución educativa, por favor, siempre el director debe saber que hay que asignarle las clases a la persona
que conoce usted, que es su fuerte. No le dé contabilidad al que sabe muy bien que su fuerte es la lectura. No le dé matemáticas al que sabe usted que su fuerte es los estudios sociales. O no le dé inglés a la persona que usted sabe muy bien que domina contabilidad, pero de inglés no sabe mayor cosa. Entonces, apóyelo usted. Como director, asígnele a cada uno las asignaturas o las clases según su fuerte, según lo que domine ese compañero de trabajo. Hay muchos directores que hacen todo lo contrario. Lo que hacen es sencillamente sortear, ¿no sabes? Sortear a ver a quién le toca una clase X y a quien le salga, pues ahí que la agarre. No se evalúa que si éste domina el contenido para poder desarrollar bien esa clase, sino que sencillamente sorteadita se la dan. Hay que tener cuidado en esa parte entonces. Tenemos también a CATS. CATS también da un aporte así bastante breve sobre el perfil del administrador. Planteó la existencia de 3 tipos de habilidades esenciales para el administrador. Y esas habilidades, pues, debe tenerlas muy claras la persona que ejerza la administración en una institución, ya sea educativa o de cualquier otro tipo. Habilidad técnica, que consiste en utilizar los conocimientos, métodos y técnicas y equipos necesarios para la realización de sus tareas. Habilidad humana, que consiste en la capacidad del discernimiento para trabajar con personas, comprender sus actitudes y motivaciones y aplicar un liderazgo eficaz. Habilidad conceptual, que consiste en la habilidad para comprender las complejidades de la organización en su totalidad y en el ajuste del comportamiento de la persona dentro de la organización. Ese sería el aporte de CATS, que es muy, muy importante porque nos da una visión panorámica de cómo debería ser un administrador de una empresa. También por ahí se agregan 3 habilidades esenciales que al final CATS agrega una más y dice la habilidad política, la capacidad de mejorar la posición personal, sentar una base de poder establecer los contactos correctos. Los gerentes que tienen buenas habilidades políticas suelen ser mejores para conseguir recursos que aquellos que no las poseen. Es que hay que ser político para poder conseguir lo que uno quiere. Hay que buscar la manera de llegar y aprovechar las oportunidades. Entonces, esta sería la base principal de lo que es el perfil del administrador. Tenemos acá un pequeño resumen de lo que es el perfil. Y el perfil dice que debe controlar el entorno de la organización y sus recursos, capacidad para emprender. Organizar y coordinar, que consiste en organizar las cosas. Manejar información, propiciar el crecimiento y el desarrollo del personal, motivar a los empleados y resolver problemas. Esa es la parte en que se resumen los aportes de los 2 personajes que acabamos de ver sobre el perfil del administrador. Entonces, con esto concluyo. Hay mucho más que decir del perfil de los administradores, específicamente de los administradores educativos. Con esto termino entonces lo del perfil. Ya en su momento se les va a colocar ahí en el curso virtual las tareas. Ha sido un gusto entonces haber compartido con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Si hay dudas, podemos aprovechar el tiempo que tenemos. Licenciado, solo disculpa, fíjese que yo me conecté tarde por el internet, pero ya estamos, digo. Esta clase la va a subir usted, ¿verdad, licenciado?